que es los tipos de pensamientos que hay, donde aquí vamos a comparar dos tipos de pensamiento, que es el pensamiento lineal y el pensamiento sistémico. El pensamiento lineal es un pensamiento de componentes individuales. ¿Esto qué quiere decir? Que el pensamiento lineal se enfoca solamente en entender cuál es, cómo solucionar, perdón, el componente que afecta el comportamiento del sistema. Entonces yo tengo un sistema y ese sistema hay un componente que está afectando el comportamiento habitual del sistema. Entonces yo qué hago? Yo ese sistema lo analizo solo el sistema y miro cómo puedo solucionarlo. De eso habla el pensamiento lineal. Está centrado en el servicio. ¿Eso a qué se refiere? Que está centrado en cuáles son las únicas funciones que ese elemento desempeña, sin importar qué relación tiene ese elemento con otro elemento. Y al hablar del concepto lineal del servicio, es que para solucionar el problema que yo identifico dentro de este componente, hago una secuencialidad estática de pasos estáticos que me permitan a mí llegar a la solución del problema. Pero esto tiene unas desventajas que más adelante vamos a ver cuando expliquemos el pensamiento sistémico. Ahora, cuando hablamos de pensamiento sistémico, esto se encarga de componentes sistémicos integrados. ¿Esto qué quiere decir? Que estos componentes sistémicos integrados, estos componentes sistémicos integrados lo que hacen es que miran cuáles son las relaciones que tengo yo con todos los otros componentes y cómo los otros componentes afectan el componente que actualmente estoy manejando o al cual estoy identificando el problema en este momento. Es centrado en el cliente. Hablar de centrado en el cliente es que no es una relación directa, no, perdón, no es una, es la no ausencia de conexiones. Siempre hay conexiones dentro de esto. Ahora hablando del concepto matricial del servicio, entonces hablamos de que es un ciclo y el ciclo, cuando yo soluciono un problema dentro de un componente, esa solución afecta todos los demás componentes. Eso hace que el comportamiento de todos los componentes varíe y que cada componente con sus millones de posibilidades pueda de cierto modo hacer que el sistema cambie y actúe de una manera diferente, siendo el mismo sistema. Cuando se habla de pensamiento lineal, se habla de un solo sistema que no tiene cambio. Cuando se habla de pensamiento sistémico, se habla de un sistema que se sabe que es un sistema por la cantidad de componentes que posee, pero se habla de que cada componente puede tener muchas posibilidades de comportamiento. Eso es lo que también se habla dentro del pensamiento sistémico. Aquí un ejemplo del pensamiento lineal. Cuando se habla de pensamiento lineal, entonces, como decía, hay una secuencialidad estática, donde es el aumento del narcotráfico, es una amenaza para Colombia. Eso hace que el país o los administrativos, bueno, el gobierno se encargue de crear obras de inteligencia y esas obras de inteligencia de cierto modo ayudarán a disminuir el narcotráfico. Entonces ese es el plan de soluciones que uno establece dentro de el pensamiento lineal. Ahora, cuando estamos dentro de un pensamiento cíclico, pasa algo muy diferente. Todo está conectado de modo cíclico. Esto que indica que si yo afecto un componente y el funcionamiento del componente, este va a afectar todo hasta cuando vuelva y se afecte el componente como tal que yo afecté la primera vez. Entonces, hablando de esto, decimos que aumenta el narcotráfico, que es una amenaza para el país. Esto hace que se creen obras de inteligencia. Esto disminuye el narcotráfico, pero al disminuir el narcotráfico, los que se encargan de afectar eso, el narcotráfico, ayudan creando más cultivos ilícitos y eso hace que aumente el narcotráfico. Entonces es un ciclo. Es un ciclo que en donde se tiene que entrar a mirar profundamente cuáles son todos los componentes que lo afectan, perdón, que los componen y cuáles son las conexiones que hay entre esos componentes para que tenga el comportamiento que el sistema tiene actualmente. Ahora